con ustedes la siguiente presentación, temperatura en zona criogénica, que viene siendo desarrollada, ¿no?, con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación CONCITEC, el FONDECIT y el Banco Mundial, por medio del proyecto 018-2020 FONDECIT BM, ¿no? La exposición que presento hoy se basa materiales bibliográficos de revistas de investigación y de la red profesional ResearchGate, ¿no?, con el objetivo de comprender las propiedades eléctricas y mecánicas de los materiales, con el fin de, ¿no?, cuál es el comportamiento a bajas temperaturas. Pues, como sabemos, un material no responde de manera igual, similar a temperatura ambiente que a bajas temperaturas y a presiones diferentes a la de la atmosférica, ¿no? Cómo es el comportamiento de este material y la correcta elección del sensor. Bien, entonces la exposición de hoy se va a enfocar en técnicas experimentales, la termometría, ¿no?, y el control automático de la temperatura. Bien, el control de temperatura Ley Short 335. Este es el controlador disponible en las instalaciones de laboratorio. El modelo 335, como lo conocemos, es un controlador de temperatura. En el panel trasero vamos a poder ver dos canales disponibles, configurables, que puede ofrecer potencia de calentamiento 75 watts como máximo. Pero como tiene dos salidas, se puede hacer el juego de 50 watts y 25 watts, o el otro juego par de 75 watts y 1 watts, ¿no? Se sabe que es un controlador de temperatura para aplicaciones criogénicas, porque este controlador está diseñado. Sabemos bien que si vemos en el panel trasero también tiene para termopares, pero no es tanto para aplicación de termopares ni para medición, ¿no?, para altas, sino son más para bajas. El controlador, dentro de su tarjeta interna, o sea, el firmware, toda su electrónica, ya está diseñado para hacer un feedback, ¿no?, entre el sensor y la salida, ¿no?, el heater. Bien, con un sensor adecuado, no con bueno, con un sensor adecuado, podemos cubrir temperaturas tan bajas desde 300 milikelvin, en este caso, como lo menciono, ¿no?, con sensores NTC RTD, con los adecuados, y cubrir temperaturas como un máximo de 1505 kelvins. Bien, en el panel trasero, si revisamos el manual del equipo, podemos ver salidas, una salida analógica, acá lo podemos ver, una salida analógica de 10 voltios, también tiene salida en relé, o sea, aquí mismo tiene relés y alarma, ¿no? Acá está la salida de 10 voltios, como lo podemos observar, 10 voltios, un relay 1 normalmente abierto, normalmente cerrado, ¿no?, que es con el objetivo de dar comunicación con otros equipos o con dispositivos, con dispositivos, digamos, secundarios, con un Arduino quizás, ¿no?, para poder activar a un Arduino con estos relays, podemos aprovecharlos. Bien, esto es con respecto al controlador. Bien, podemos observar aquí, esto es importante, que el input A y el input B, esto son salida, bueno, acá dice input, no entradas A y B. Un dato importante de esto es que dentro de la tarjeta cuenta con un convertidor analógico digital de 24 bits, o sea, de alta resolución. O sea, sabemos que el Arduino no es de 24 bits cuando se recibe una señal analógica, ¿no? Cuando lo queremos dividir, por lo tanto la sensibilidad no es tan buena de un Arduino o de otros pequeños dispositivos. De este equipo, su señal su convertidor ADC, su ADC, Analógico Digital Converter, es de 24 bits. Eso es muy, muy bueno.
También el equipo, el mismo equipo, acá vemos, ¿no? Más, menos, ¿verdad? Más, menos, voltaje positivo, voltaje negativo. En realidad tiene 6 pines. Eh, o sea, va por pares. Estaba por pares porque están trenzados. Trenzados, esto ya lo explicaré después por qué. Y por qué hay 6 pines y no solo 4, ¿no? Porque eh, el equipo posee un modo auto range, o sea, tiene una escala automática de corriente de excitación, porque esto es lo que va a hacer excitación a los sensores de temperatura, porque los sensores no son sensores pasivos, sino son sensores activos. Necesitan de una excitación externa que lo va a entregar este equipo. Bien, la resistencia del sensor ya están caracterizadas, ¿no? O sea, bajo cierta excitación, que es una excitación constante, eso sí lo tengo que resaltar, la excitación es constante para los sensores disponibles en el laboratorio. Bien, los datos específicos, es decir, el comportamiento del sensor de temperatura con la que va a conectar en el input A o en el input B, si es un sensor nuevo, quizás en un futuro se adquiera un sensor nuevo con características, digamos, más específicas en un rango de temperatura, o sea, en un rango más específico de temperatura quizás, ¿no? Solo se tiene que cargar en el, en el, en el, en el firmware del equipo, ¿no? Con acá muestro un enlace. El enlace enseña cómo cargar o sea, cuál es la forma, ¿no? Cuál es el orden que tenemos que colocar para cargar los datos los datos caracterizados de un sensor nuevo que quizás en un futuro se adquiera. Eh, Estos son la forma en cómo se tiene que, por ejemplo, acá, ¿no? Esta es una página del mismo Lakeshore, donde, donde, donde nos guía cómo subir la data caracterizada del sensor. Para este ejemplo es un sensor Cernox, eh, y este es el orden en el que se tiene que colocar en un archivo blanco, en Notepad, ¿no? Por ejemplo, acá está explicando que el sensor modelo 350 requiere que la curva, ¿no? Los puntos datos sean en formato bueno, en este caso el sensor no tiene un comportamiento logarítmico. Ahora, el sensor que se tiene en el laboratorio no es el comportamiento logarítmico, sino es un comportamiento lineal. Bien. Algunas sugerencias de la literatura con respecto a los sensores y a su ubicación es que el sensor debe estar cerca del lugar de medición, o sea, de la temperatura deseada, donde está la muestra, pero no tan cerca del calentador, del heater u otra carga presente, ¿no? Además, el sensor de temperatura debe estar lejos de la radiación óptica posible, ¿no? O sea, de las ventanas de Miller que tenemos debajo de la chaqueta, de la cubierta de vacío, debajo hay una ventana de Miller. El sensor no está, digamos, presente ahí, ¿no? Sino está un poco por encima justo para evitar porque por radiación térmica también puede contribuir a incrementar el valor y por lo tanto se mediría una temperatura artificial, no la temperatura real. Entonces eso es algo que se tiene que tomar en cuenta si es que se desea añadir un sensor cerca del portamuestra, un sensor más, ¿no? Bien. Ahora, con respecto al heater, ¿no? Ya hemos hablado de los sensores. Con respecto al heater, ¿qué podemos comentar del heater? Como acá lo menciona, acá el número 6 y 7 son jump, son salidas mira, como aquí ofrece 1.7 amperios máximo y 1 amperio máximo, esos son llaves, no puede ofrecer más, por seguridad. Por seguridad, si es que logra, porque puede llegar a fundir al mismo heater, ¿no? Y afectar a todo el armado, todo el ordenamiento que está dentro del portamuestras. Entonces, esta es la máxima corriente que puede entregar.
La salida 2 puede ajustarse, esta salida 2 que vemos acá, out 2, puede ajustarse en modo tensión. Se puede ajustar o se puede ajustar en modo corriente, 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 tensión y tensión. Bien. Bien, el heater, para tener una mejor precisión en la medición de la temperatura, el heater debe estar anclado de manera, o sea, anclado térmicamente. Esta es una palabra que se va a repetir, se llama heat sinking. Es una palabra que se repite en todo lo que es la configuración. O sea, debe estar anclado térmicamente de manera que el gradiente de temperatura a través de la muestra, o sea, el gradiente tenemos que minimizarlo. Esto, para un mejor control, el calentador debe estar en estrecho contacto térmico con la potencia de refrigeración, o sea, con el dedo frío. Por ese motivo, y como lo he explicado, hay varias formas y tamaños de calentadores, de heater, y así como el sensor, porque el sensor también, para poder resistir la presencia del heater y de la alta potencia, porque quizás lo se quiera quizás elevar por encima de la temperatura ambiente, el sensor de temperatura tiene un recubrimiento. Aquí justo pueden ver el recubrimiento, bueno, ya lo vamos a ver, aquí justo lo pueden ver, el recubrimiento. Por ejemplo, son distintos tipos de empaquetamiento. Siendo el mismo sensor de temperatura, son distintos tipos de forma de empaquetamiento. Bien, ahora, ¿qué tipo de alambre es el calentador? El heater es de nicrón, es un alambre de nicrón, es un calentador flexible, sí lo conocemos el nicrón, su resistencia es predecible de acuerdo a su longitud que se va a usar, ¿no? De acuerdo a la longitud se mide su capacidad resistiva. Eh, Bien, lo normal es enrollarlo, ¿no? De manera proporcional y equilibrada en la zona en la zona de afectación. Bien, como lo mencioné anteriormente, toda la longitud del cable debe estar en un buen contacto térmico con la carga para permitir una eficiente transferencia térmica, porque aquí va a haber lo que se llama retraso térmico, ¿no? Ese concepto se llama inercia térmica, ¿no? Entonces, tiene que haber una buena configuración porque ya lo veremos después, de que si no está en las posiciones, en la configuración adecuada, el controlador manual primero, después autotuning, va a ser un poco más difícil de localizar los parámetros PID, ¿no? Entonces, no es que el equipo solo se encargue de hacer el PID automático, sino también tenemos que ayudar para que se logre una buena sintonización, y eso es haciendo un buen anclaje térmico, colocando una buena adherencia, ¿no? Con el concepto de heat sinking. Bien, acá está los sensores de temperatura en la zona criogénica, ¿no? Existen Existen distintos tipos de sensores de temperatura y de distintos rangos. Bien, los más utilizados y lo que se tiene disponible son los diodos de silicio. También están presentes las resistencias de germanio, las resistencias de platino, diodos de arsenuro galio. En este caso, resistencia de PTC sería la resistencia de rodio hierro. Bien, acá hay que separar en dos grupos: los que funcionan con corriente constante y los que funcionan con corriente constante también, pero a distintos niveles de intensidad. Bien, ¿quiénes son los que funcionan con corriente constante? En este caso, como lo mencioné, es los diodos de silicio, los de arsenuro de galio, los de arsenuro de galio aluminio, que suelen activarse con, con fuentes de corriente constante y tienen un comportamiento lineal, y pueden cubrir el ancho el ancho, pues, ¿no? De la temperatura a la que nosotros estamos interesados en ver qué va a pasar, pues, ¿no? En este caso, el diodo de silicio puede cubrir tranquilamente de 4 kelvins, o sea, su caracterización lo puede cubrir, y con un comportamiento lineal y con corriente constante, 4 kelvins hasta 300 kelvins.
Pero también están otros sensores que, como ya lo mencioné, como lo hemos visto acá en las recomendaciones, ¿no? Es un diodo Cernox sensor, pero tiene comportamiento logarítmico. Entonces, como tiene un comportamiento logarítmico, quiere decir que la corriente no es constante. Va a ser una corriente constante, pero va a tener que variar en intensidad, ¿no? Entonces el controlador tiene que hacer ese trabajo, y hacer un autotuning variando esos niveles, un poco más complejo. Por eso también uno de estos motivos es que se tiene como sensor DIO en el portamuestra ya instalado. Bien, acá está los anchos, ¿no? El ancho de, por ejemplo, para el diodo de silicio, ¿no? De 4 a 300 kelvins. Para, tenemos, pues, ¿no? Para otro tipo de sensores. Y no considero yo, también sabemos que una termocupla es un sensor de temperatura. Bien, entonces aquí existen factores a considerar en la selección del sensor de temperatura, factores como la sensibilidad, la reproducibilidad, ¿no? Por ejemplo, la reproducibilidad, la repetibilidad también, porque sabemos que va a haber ciclos térmicos, constantemente vamos a estar experimentando subidas y bajadas, entonces el sensor tiene que repetir, ¿no? Entonces ese concepto de repetibilidad, ese es un factor a considerar en la selección de un sensor de temperatura, y también la dependencia del campo magnético, si es afectado o no. Por esos motivos es que el portamuestra, y porque el portamuestra está dirigido para hacer una experiencia óptico-Mosbauer. Entonces, tomando como todo esto, todas estas necesidades, ¿no?, que tenga que cumplir, es que se selecciona el diodo de silicio. Pero yo no menciono los termopares porque se sabe que los termopares, ¿no?, por definición, un termopar que es un par de hilos, es un par de hilo metálico de diferentes, eso sí, diferentes, soldados entre sí. Pero el detalle está en que no es tan sensible. No es tan sensible como otros sensores disponibles a bajas temperaturas. Entonces, como no es tan sensible, no es útil para el experimento que se viene a desarrollar a bajas temperaturas. Ahora, un buen ejemplo para esto también podría ser la resistencia de platino, ¿no?, que tiene un comportamiento, pero por rangos. Entonces, lo mismo pasa con la resistencia de germanio, ¿no? Son por rangos, cumplen bien, pero el que nos va a cumplir en todo el rango lineal es el sensor de diodo. Por ese motivo es que se elige al diodo de silicio. Su comportamiento lineal, como acá podemos ver, esta es la curva de caracterización del diodo de silicio que está presente en el portamuestra, ¿no? Acá este es el rango que puede cumplir el diodo, es su corriente de excitación constante de 10 microamperios, y de acuerdo a esa corriente y de acuerdo a la interacción, ¿no?, va a responder desde 1.7 voltios a bajas temperaturas, como podemos ver, ¿no? Acá que dice, si vemos el cuadrito, a 4 Kelvin está marcando 1.58 de voltios, ¿no? 1.58 en tensión. Y para altas temperaturas, por ejemplo, a 273 kelvins, está marcando 0.62 voltios. Entonces es un comportamiento no tan lineal, pero tiene una caracterización matemática con los polinomios de Chebyshev. Entonces está caracterizado ya. Bien, acá su sensibilidad, aquí por este mismo concepto que su sensibilidad oscila, es que está caracterizado con ya una matemática con los polinomios de... Aquí los puedo mostrar si es que lo tengo, a ver, no los tengo, pero tiene un comportamiento matemático. Ujú. Sí. Y este es el sensor, pues, ¿no? 4 cables, más menos de corriente y de tensión, más menos. Estos cables están eh, twist, trenzados, más que todo para eliminar, para que no contribuya el ruido, el ruido de radiofrecuencia,
para que no contribuya dentro de la señal, ¿no? Porque sabemos que es una señal, la corriente es una señal. Entonces, para que no se vea afectada por una RF, entonces que están trenzadas. Bien, ahora vamos a comenzar a hablar cómo es la instalación del sensor y del heater, ¿no? Porque ahora ya que sabemos el sensor que vamos a usar, el heater que vamos a usar, tenemos que hacer la instalación en el portamuestras. ¿Y cómo es esto? Bien, como vemos acá, algo que tenemos que tomar en cuenta, que se dispone de una cantidad limitada de potencia de refrigeración. O sea, eso es cierto, muy cierto. En la segunda etapa del cabezal frío ya hay una cierta capacidad frigorífica. Entonces, si vamos a, digamos, del exterior, ¿no? Empezar a sacar líneas, cables eléctricos, esto puede que haya transferencia de calor y por lo tanto va a contribuir a medir temperatura de manera, temperaturas, o sea, errores con un offset, ¿no? Entonces, por lo tanto, como dice acá, es importante minimizar esa carga térmica del sistema. ¿Y cómo se logra? Con un anclaje térmico, como que vemos aquí, enrollado, ¿no? Enrollado en el portamuestra, como no, está enrollado y este portamuestra está a bajas temperaturas, entonces hace que el calor, la transferencia de calor se detenga, pues, ¿no? Haya una mayor disipación de calor, una mayor disipación de calor eficaz del cableado, de todo el cableado que se va a necesitar realizar, porque también va a tener que ser un cableado externo, ¿no? Externo, interno hacia el portamuestra. Entonces, para minimizar, en este caso, como vamos a necesitar de conectar la muestra de ITCO, entonces se va a usar cobre de alta pureza, ¿no? Hilos de cobre de alta pureza. Entonces, para minimizar esos voltajes termoeléctricos que puedan ser generados, porque también por el simple hecho de colocar un pequeño parche entre dos hilos, hacer pequeñas soldaduras, van a generar voltajes termoeléctricos. Entonces, eso también se puede eliminar con el anclaje térmico, como vemos ahí, ¿no? Anclaje térmico, bien. Anclajes térmicos deben estar dispuestos en varios puntos, así nos va a permitir ayudar a reducir la cantidad de calor conducido al dedo frío, ¿no? Lo importante es que no llegue todo, que disminuya, pues, ¿no? La carga de transferencia. Bien, esto es con respecto a la instalación y esto es las consideraciones que debemos de tomar. Acá menciono algunos materiales típicos que en la literatura se menciona, ¿no? La manganina, el bronce fosforado, el constantano. Es que acá hay una relación que tenemos que tomar en cuenta, que es lo que es conductividad térmica y la conductividad eléctrica. Entonces tenemos que jugar con esas dos variables, tanto térmico, eléctrico, ¿no? Bueno, acá menciono también que los pares trenzados en los cables eléctricos ayudan a reducir la captación de ruido eléctrico. Los cables de señal deben estar situados lejos del heater, ya como lo he mencionado anteriormente. Bien, ahora un paso importante, una vez tomadas estas consideraciones, ¿no? Es hacer el control el control automático. Pero antes de hacer un control automático, antes de decidir ¿qué vamos a hacer? ¿Un ajuste PID? Quizás, ¿no? Quizás PID porque vamos a tener que barrer todo el área, pues, ¿no? De 4 Kelvin hasta 275, ¿no? O un ajuste PI, ¿no? Pero el detalle está primero en hacer un control manual, ver el comportamiento del heater y del sensor. No hay tanto temor porque el equipo mismo ya tiene su llave, pues, ¿no? Si detecta que hay altas temperaturas, se va a apagar automáticamente. Acá, como menciona, algunas consideraciones para un buen control de temperatura es el desfase térmico, la conductividad térmica del material. Entonces, hacer un control manual primero. Control manual es sencillo. Lo que va a jugar en el control manual es el gas de helio
que va también a ayudar a homogenizar todo el sistema, porque como, o sea, un sistema, lo que se prefiere es que haya un reservorio de helio, nitrógeno líquido, ¿no? Ayudaría mucho, ¿no? Pero no lo hay, entonces lo que se tiene es gas helio, que va a apoyar mucho a la homogenización de la temperatura. Bien, eso es con respecto a un control manual, pero ya luego se va a aplicar un control PID. Pero primero se va a hacer un control PI, ¿no? Donde el factor derivativo se va a configurar a 0. ¿Qué es el factor derivativo? Es la parte en la que la respuesta es más que todo, se adelanta el sistema, ¿no? Se adelanta el comportamiento. Pero los parámetros, los dos primeros parámetros, el proporcional y el integral, son los que hacen que el sistema sea estable. El detalle está en que el factor derivativo hace que oscile muy fuerte el equipo. Por eso que eso va a ser el último paso. Primero el objetivo va a ser hallar los parámetros proporcional e integral, ¿no? Como lo menciona el manual. El manual recomienda primero hacer un control manual, después seleccionar un control proporcional e integral, y ya finalmente el factor, ¿no? Ese factor D, ¿no? Derivativo, que es el que causa un poco de desafío. Y acá, este equipo, a ver, con respecto a la comunicación, es muy similar al equipo anterior que ya lo había mencionado, el equipo eléctrico. Esto es por cadena de textos, o sea, string, como se conoce, ¿no? String, cadena de texto, que es que se comunica con la computadora. El equipo simula un RC232, entonces se puede aprovechar la conexión RC232, la misma conexión que había ya anteriormente explicado. Entonces acá están los parámetros. Son los parámetros muy similares, pero como yo les había mencionado, ¿no? La tasa de Baudio es la única que cambia. Para este caso es 57.600. Lo demás se mantienen constantes. Bien, una vez con lo mismo, tiene su software ya en LabVIEW, ya está diseñado. Solo lo importante aquí es la cadena string, el mensaje de comunicación, o sea, hacer una buena comunicación, pero una vez que entre en modo remoto, bueno, eso sí es una consideración, no puede comunicarse en modo físico ya el equipo. Entonces, allá es por modo remoto es que se va a estar comunicando este equipo. Esto es comandos, simplemente comandos, no. Bien. Entonces, esto es con respecto a la parte de comunicación del equipo, ¿no? Y acá menciono también las opciones. A ver. Bien, acá como había mencionado la instalación del equipo, bueno, el equipo ya está configurado, no hay detalles acá. Esto que tiene 6 pines, me quedó como detalle, ¿no? ¿Por qué tiene 6 pines esta entrada, ¿no? Porque el par está aterrado y este par, voltaje más o menos, también está aterrado. Entonces, por ese mismo motivo, estos cablecitos tienen 6 pines, ¿no? Como acá lo menciona, ¿no? Voltaje más o menos, aterrado. Más o menos aterrado.